Este negocio nos ayuda a conocer muchísima gente. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero lo van a pensar después de que tengan un buen tiempo en el negocio. Yo entré en 1990, octubre de 1990, el último día de octubre de 1990, y Amway acababa de entrar, entró en junio. Entonces llevo 25 años en esta maravillosa oportunidad. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, aunque en un principio no lo consideré así. El que me hubieran hecho la propuesta de este negocio después de que yo había tenido una carrera, entre comillas, brillante, había sido una ejecutiva de cierto éxito, me sentí frustrada. Creí que de qué había servido estudiar, esforzarse para terminar vendiendo jabón. Porque, al igual que muchas personas, no entendí el negocio, todo lo que vale. Lo entendí después, o sea, lo entendí, no lo entendí. Lo entendí en el sentido de que vi que era un concepto diferente. Mi especialidad es la mercadotecnia, entonces me interesó desde ese punto de vista. Era una propuesta diferente y una propuesta por demás inteligente. Ellos estaban haciendo a un lado todos los canales de distribución, quitaban la publicidad y ese dinero se lo entregaban al distribuidor. Desde ese punto de vista se me hacía maravilloso. Lo que no me gustó es que después me decían que yo tenía que vender. ¿Sí? Eso fue lo que no me gustó. Pero después de que uno usa los productos, pues te das cuenta que pues, no hay que vender, nomás hay que recomendar, ¿no es cierto? Yo por eso siempre digo, yo no vendo, solo recomiendo. Digo, dejo que me compren. Si yo hubiera tenido los maestros de la venta, como son Rodrigo y Gloria, no, hubiera aprendido rapidísimo. Porque tú le pierdes miedo a eso. O sea, es un negocio, díganme un solo negocio que no tenga venta. Por favor, no existe. Y bueno, vi el título de la conferencia y me encantó. Un negocio para toda la vida. Y uno da gracias, tanto en los negocios tradicionales como en los que no lo son tanto, el poder tener algo para toda la vida. Yo entré a este negocio, pero jamás me cruzó por la mente que fuera a ser para toda la vida. Realmente ni siquiera lo pensé como en qué tiempo podía yo seguirlo haciendo, sino solamente lo tomé como una forma de ganar dinero que yo necesitaba para solucionar mis problemas económicos que yo tenía, ¿sí? Y veo ahora la distancia y digo, wow, han pasado 25 años. 25 años de pasármela bien. Cuando tú entiendes este negocio y lo empiezas a hacer como debe de ser. Hace un momento les decía yo a los líderes, a las personas que tuvieron derecho a entrar a una plática extra, que este negocio no llegamos a tener éxito por dos cosas. La primera, porque no hacemos caso. Esa frase la han escuchado mucho, ¿no es cierto? Haga caso. Se me hace una frase muy acertada porque condensa lo que tendríamos que hacer como primer paso. Hacer caso. Si nosotros hiciéramos caso de lo que el programa educativo te empieza a comunicar, te empieza a transmitir a través de todas las decenas de diamantes que podemos escuchar o de las centenas de esmeraldas que nos están enseñando. Y digo, nos están enseñando porque yo puedo ser diamante ejecutiva, pero nunca desairo la frescura de una esmeralda. El esmeralda puede tener menos experiencia que yo, pero está
en el campo de batalla igual que yo. Y durante algún tiempo de esta trayectoria de 25 años, había esmeraldas que estaban en el campo de batalla, que estaban aprendiendo, que tenían esa frescura del negocio, y yo ya no la tenía. La había perdido. Y ellos, con esas 3 piernas recién calificadas, con el estar el día al día haciendo algo que para ellos era nuevo, me inyectaban muchísima creencia y energía, muchísima frescura en este negocio. Porque tú vas a descubrir que en este negocio es bien importante llegar, pero es doblemente importante mantenerte. Porque llegar se llega fácil. Muchísimos llegan a plata, pero al segundo mes se acabó. Entonces es como si no llegaras. ¿Me explico? Porque llegas a tu casa, tocas el timbre y no esperas a que te abran. Es como si te fueras. Tú puedes llegar a Esmeralda y en el tercer mes se desapareció. O puedes calificar 1, 2, 3 años, X tiempo a diamante. Pero si no te mantienes fresco, aprendiendo, pero sobre todo haciendo, puede ser que entonces eso ya no permanezca. El dar por sentado algo en este negocio, como en cualquier otra actividad, te lleva definitivamente a que de repente enfrentas que ya no lo tienes. En una relación humana, en una pareja, el dar por sentado de que este es mi pareja y que me aguante como soy, puede llevarte en un momento dado a descubrir que ese matrimonio que dabas por sentado y que ya no te preocupaste por mantenerlo fresco, actual, vivo, bueno, en un momento dado ya no lo tienes. Como se puede dar con un empleo, o con un amigo, o se puede dar con un hijo incluso. Das por sentado que porque es tu hijo, no es necesario respetar la relación entre él y tú. Este negocio no es la excepción. Tú puedes tener un nivel, pero uno debe de trabajarlo siempre. No solo externamente. En mi opinión es más importante trabajarlo internamente que externamente. Cuando yo llegué a Diamante, me decían que lo había hecho muy rápido. Yo no me propuse hacerlo rápido, me propuse simplemente hacerlo. Y se dio en 22 meses. El hacerlo rápido o el hacerlo lento, el tiempo después me enseñó que es intrascendente. Es el hacerlo sólido lo que importa. El hacerlo bien, lo que te va a ayudar a permanecer. Y hacerlo bien no solamente consiste en tener 6 piernas bien estructuradas, sino consiste en haber estructurado tu diamante en ti mismo. Yo escucho personas que me dicen trabajo, pero no se me da. Y yo les creo, yo no tengo por qué dudar que una persona que dice que trabaja no lo haga. Pero sí me doy cuenta que si ella está trabajando y no está estructurada internamente, no se va a dar. Y yo lo puedo decir por experiencia propia. Si bien es cierto que yo llegué a Diamante en 22 meses y rápido solucioné mi situación económica, que cuando inicié no era tan buena, ya les contaré en la segunda parte, también es cierto que no quiero echarle la culpa a mis
mentores, a las personas que me enseñaron, pero para nosotros el techo era el diamante. Más allá del diamante ya no veíamos. Nos enseñaron simplemente a llegar a diamante. Y después de llegar a diamante, el trabajo era consolidarlo, consolidarlo, consolidarlo. Y eso era muy importante. Éramos diamantes de miles de personas. En mi grupo se distribuían en aquel tiempo cassettes. Hay mucha gente joven, voy a tener que explicar qué era un cassette. Era una cajita con una cintita que se rebobinaba hasta con un lápiz. Lo encuentran en el Museo de la Tecnología. Entonces nosotros no teníamos un paquete mensual, sino teníamos un cassette semanal. El libro sí era mensual. En la junta de negocios, la primera junta del mes, nosotros entregábamos un libro y un cassette. Cuando te asociábamos te entregábamos 6 cassettes con una liguita. Y entonces, pues éramos diamantes gigantescos porque nos habían enseñado así. Consolidar, consolidar, consolidar. Entonces buscábamos construir constructores o desarrollar constructores en profundidad, en profundidad, en profundidad, para darle solidez a esa piedra. Entonces yo llegué a distribuir semanalmente 10,000 cassettes. Éramos diamantes que ganábamos muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque teníamos miles y miles de personas en profundidad, pero descuidábamos la lateralidad. A ninguno de nuestros mentores le ocupaba mucho la lateralidad, sino la solidez. Y bueno, eso aprendimos. Entonces, en América Latina no se daban pines altos, se daban pines sólidos y numéricamente fuertes. Hoy, afortunadamente, vienen personas con más visión. Es un mundo global, hay un montón de comunicación, y entonces empiezan a enterarse que en Asia la gente no solo trabaja solidez, sino que trabaja frontalidad, que la gente no se queda con 6 piernas, sino que le da como a esta chinita que siempre olvido su nombre, ¿me lo recuerdas? Holly Chin. El Holly no se me olvida, el chino, el Chen es el que confunde. Sí. Holly Chen, que bueno, es un ejemplo mundial. Yo la llamaría la maestra de maestras. ¿En qué sentido? En el sentido de nunca detenerse, de siempre dar, aunque sea un pequeño paso, hacia adelante, avanzar, avanzar. Porque un árbol crece hacia arriba. La secuoya, por ejemplo, está considerado el árbol más grande, más alto del mundo. Llega a medir 189 metros. Pero está fijo en un solo lugar. ¿Me siguen? Va para arriba, lo que quieras. Nosotros íbamos en raíz para abajo, para abajo, para abajo. Estábamos muy sólidos, si quieres. Pero olvidamos la frontalidad. Y cuando tú olvidas la frontalidad, de alguna manera dejas de crecer. Yo tuve la fortuna de conocer a Richie DeVos. Todos los pioneros somos muy afortunados, porque la empresa pues empieza a ponerte un poco de cuidado, porque donde no hay y empieza a crecer, pues te dan un poco de atención. Y yo fui de esas afortunadas. Yo conocí a Richie DeVos cuando apenas era rubí. Entonces nos habían invitado a Ada, Michigan, a los primeros pines de México. México creció muy rápido, entonces nos habían invitado a Ada, Michigan, y llegó Richie DeVos, al parecer venía de jugar tenis. Estábamos en la cafetería del hotel de Grand Rapids. Él entró
nos vio a otra empresaria y a mí. Ella tenía el pin de perla y se dirigió hacia ella. Ella hablaba inglés, yo no. Y entonces empezó a conversar con nosotros y me preguntó a mí qué pin tienes, porque yo no traía ninguno. Y le dije rubí, pero no me lo dieron. Eso lo intrigó y me dijo, ¿por qué no te lo dieron? Y le dije, porque todavía no soy platino. Y entonces me dijo, ¿cuándo calificas a platino? Y le dije, hasta el mes que entra. O sea, fui rubí antes de ser platino. Él se sonrió y le dijo, sí, a veces hacemos reglas tontas. Pero para mí no era solo eso, para mí era algo que no me habían dado. Entonces empecé a preguntar y él me habló de la importancia de la frontalidad. Fíjate, me lo explica Rich DeVos y ni así. Y ni así. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tiene que venir Dios Padre encarnado a explicárnoslo. Ni así hice caso. ¿Te fijas? Haga caso, se me hace una frase por eso bien certera. No hice caso. Él me explicó, porque yo le pregunté, ¿por qué es que me van a pagar más? Porque él, para consolarme, me dice, mira, ella es perla, pero tú eres rubí. Ella va a ganar bastante dinero. El perla sería el zafiro de ahorita, ¿sí? Pero tú vas a ganar mucho más, porque si tú eres rubí sin ser platino, quiere decir que tienes mucha lateralidad. Y sí, le dije cuántos frutales tenía, más o menos él me hizo una verificación de progreso express. Yo no sabía quién era, mi amiga empresaria tampoco. Entonces nos empezó a hablar de la importancia de la frontalidad. Y ni así le hice caso. Después, cuando hubo una bienvenida de todos los empresarios que íbamos, que por cierto la mayor parte en ese tiempo eran orientales, no de China, que Corea abrió el mismo año que México, no de Corea, sino de Japón. Llegaron cantidad de empresarios japoneses, muchísimos, miles. Y México llevaba una delegación pequeña, pero estábamos creciendo rápido. Me di cuenta que era el dueño de la empresa quien había estado conversando con nosotros. Sin embargo, ni así hice caso. ¿Qué hay en nosotros que nos pueden poner tangiblemente lo que necesitamos? O sea, cuando digo tangible quiere decir que lo puedes tocar, oler, ver, sentir, todo, tus 5 sentidos lo registran. Y sin embargo, no hacemos caso. ¿Qué hay en nosotros? Porque evidentemente debe de haber algo en nosotros que nos impide tomar la oportunidad, percibir la oportunidad, comprender la verdad. Debe de haber algo en que algunos lo perciben, lo ven, lo aprovechan y se van con eso. Y otros, ni teniendo al mismísimo fundador de Amway, lo entendí. ¿Te fijas? Entonces califico a diamante y permanecí solamente 15 años en ese nivel. No mucho. Solamente 15 años. Corea, mientras tanto, que inicia, mismo tiempo, empieza a dar embajadores corona. México, sus máximos pines, diamantes. No teníamos visión. A mí la vida me había bendecido con que el fundador me lo explicara. Pasó sin pena ni gloria la explicación. Solo 15 años permanecí ahí. Era un rollo, porque mi negocio nunca se acabó. He sido diamante fundador los primeros 15 años. Siempre califiqué. Algunos dejaron de hacerlo,
Yo no. Soy la única diamante de México que nunca ha dejado de calificar. Y yo pensaba que de eso se trataba el negocio, de mantener. ¿Me sigue? De mantener. Y cuando nosotros tomamos el negocio para mantener, de alguna manera dejamos de crecer. No sé cuál sea el pin que tengas. No sé si tú eres nuevo y es tu primer seminario, pero para todos mi mejor recomendación sería: no mantengas lo que tienes. Si tú acabas de firmar tu contrato y acabas de hacer tu consumo, no te mantengas ahí. Intenta ir más adelante. No importa que sea un pequeño paso diario como lo daban los coreanos. Ellos no daban grandes pasos, no tuvieron el crecimiento efervescente que tuvo México, pero tuvieron un crecimiento consistente. Un paso pequeño, pero diario, 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 25 años. México tiene como máximo PIB, el año pasado llegó de mi misma generación, Lourdes Diamante, Lourdes Enríquez triple diamante. Es el máximo PIB que hay en México. Lo consiguió 24 años después. Entramos juntas. ¿Por qué es que nuestra visión se redujo? ¿Por qué no poseemos la visión que tienen los coreanos? Cuando yo hago verificaciones de progreso en mi grupo, yo detecté que había un común denominador en la mayor parte de las personas que nos había impedido crecer. Yo no sé si ustedes padezcan de lo mismo, yo les voy a contar lo que hay en mi grupo. Una vez les dije a todos en un entrenamiento, yo encuentro que hay dos factores que nos están deteniendo, que son comunes a todos o a la gran mayoría: el seguimiento y el cierre. Yo no sé si eso les afecta a ustedes. Fíjense, el seguimiento y el cierre son parte del proceso de crecimiento que no dependen de nada externo. ¿Me siguen? Dependen exclusivamente de uno. A mí, curiosamente, esos dos puntos se me dificultaron: el seguimiento y el cierre. El seguimiento se da, o cuando dejamos de hacer el seguimiento, cuando tenemos una falla dentro de nuestra estructura interna, que podríamos llamar como desidia, pereza o postergación, o simple y sencillamente miedo. El cierre es igual. No nos atrevemos a cerrar por miedo, por desidia, luego le digo por pereza, y lo postergamos. Entonces yo en estos 25 años me doy cuenta que las fallas en el crecimiento de un negocio son exactamente las mismas que cuando yo entré. Las fallas son de las personas, son internas, no son externas. El seguimiento o el cierre o cualquier otro punto no se debe a si se acabó el Excess, o si trajeron 15 productos nuevos, o si tu diamante es excelente estratega, porque puede serlo, y sin embargo uno no hace caso, o si no somos tan disciplinados como los coreanos y los latinos, somos menos ordenados. De lo último, quizás sí tenga influencia en nosotros, pero lo que te quiero decir es que el 90% de la construcción de este negocio
depende definitivamente de la construcción interna de cada uno de nosotros. Que mientras no cuidemos cómo vamos a estructurarnos, mientras no cuidemos hacer un cambio de hábito, hacer un cambio de enfoque, hacer un cambio de mentalidad, va a ser muy difícil. El primer libro que me dieron a leer fue Cómo ganar amigos. Seguramente te lo dieron a ti también. Después vinieron libros como La magia de pensar en grande, o Piensa y hágase rico, o los 7 hábitos de personas altamente exitosas, El millonario instantáneo, o el libro de Brian Tracy. Brian Tracy escribe Máxima Eficacia en 2002, 12 años después de que yo había entrado. ¿Y sabes qué? Todos los libros, todos, absolutamente todos, te marcan lo mismo. Hay que hacer un cambio dentro de ti. Brian Tracy, en sus primeras 50 páginas de Máxima Eficacia, te describe el hacer de este negocio, pero te lo describe también La magia de pensar en grande, te lo describe también Piensa y hágase rico. Cada uno de los libros te lo dice, te lo dice, te lo dice, y te lo dicen todos los diamantes que han grabado un audio. No lo dice, pero no escuchamos. ¿Por qué? Porque no estamos listos para que esa verdad se introyecte en nosotros, sea parte de nosotros y empecemos a usarla. Hay, sin embargo, cosas que nos ayudan a proyectarnos, a pesar de todos los defectos de personalidad que tengamos. Yo tenía muchos, y sigo teniendo, muchas fallas de personalidad. No tenía la mejor actitud, no tenía mucha confianza. En un sentido sí, pero en otro sentido no. Confianza viene de fe, significa actuar con fe. De ahí se deriva la palabra confianza. Actúas con fe. Cuando uno actúa con fe en algo, le da validez para que ese algo exista en el mundo de uno. ¿Me siguen? Yo tenía confianza en mí, actuaba con fe en relación a mí. Yo estaba segura de que yo lo podía hacer. Mi duda estaba en, ¿los demás lo podrían hacer? Fíjate qué falla de personalidad tan grande. Eso aquí en China se llama soberbia. Y yo dudaba de que los demás lo pudieran hacer. Pero los libros que siempre son recurrentes, cuando digo recurrentes es que van una y otra vez al mismo punto, decían, confía. Confía no solo en ti, confía en los demás. Y los audios de diamantes expertos decían, confía en tu negocio, confía en lo que tienes, confía. Y a fuerza de conveniencia, porque si yo no tenía fe, tenía necesidad, a fuerza de conveniencia, me obligué a confiar. Tenía que confiar en los demás, tenía que confiar en la empresa, tenía que confiar en mí. Porque yo confiaba en mí en un aspecto, pero no confiaba en mí en otro. Tenía confianza de que yo soy capaz de hacer cualquier cosa, pero la desconfianza estribaba en que soy capaz de hacer cualquier cosa, pero no durante mucho tiempo.
¿Me siguen? ¿Alguno de ustedes les pasa algo? No me levanten la mano. Yo sabía que podía hacer cualquier cosa. Aquí la pregunta iba a ser, ¿cuánto tiempo iba a aguantar yo haciéndolo? Porque fácilmente me aburro. Por eso me gustan las cosas rápidas. Por eso me obligué a llegar rápido a diamante. Porque yo sabía que si no lo hacía rápido, lo dejo. Una vez conseguido el diamante, pues me habían enseñado que después de allí era vivir bien y entrar al negocio de mantener. Y mientras tú mantienes, el tiempo se va, el tiempo se va, el tiempo se va. ¿Qué mantienes? Si no eres diamante, mantienes la esperanza de que algún día lo vas a hacer. Y eso puede llevarte a que tú hagas una gran inversión de gran parte de tu vida esperando a que tú vas a conseguirlo. ¿Te fijas? La esperanza es eso. Analiza la palabra, siéntela. La esperanza no tiene fe en ninguna parte. La esperanza espera. ¿Me sigue? Espera. Espera. Si tú esperas ser diamante, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Nunca. Porque estás esperando. ¿Qué es lo que espera la esperanza? La esperanza espera que algo suceda, que el constructor aparezca. ¿Estás esperando por 6 líderes? ¿Estás esperando que la vida te los entregue? ¿Estás auspiciando y luego te haces a un lado esperando que él crezca por sí mismo? ¿Esperando que él desarrolle el negocio que tú no te atreves a desarrollar? Si tú estás en esperanza, querido amigo, despierta. Vas a morirte en la raya, pero no vas a ser diamante. Para llegar a diamante necesitas, cuando menos, una hermana más robusta, que no es la esperanza es flaca. Una hermana más robusta es la creencia. La creencia no es todo, pero es algo más. De hecho, nosotros somos seres de creencias. La psicología ha demostrado que las creencias nos mueven, nos gobiernan, que somos con la creencia, o que la creencia nos tiene, como un perro podría tener en el hocico una muñeca de trapo. ¿Me sigue? Imaginen un perro con una muñeca de trapo en el hocico. ¿Qué hace con ella? Como quiere, hace lo que quiere. Las creencias que son muy fuertes en nosotros hacen con nosotros lo mismo. Tenemos una creencia sobre algo y basta que alguien mueva esa creencia para que reaccionemos. Podemos reaccionar con disgusto, con ira, con miedo, con valor. Podemos reaccionar de 1000 formas, pero reaccionamos. ¿Qué es una reacción? ¿Ustedes han ido alguna vez con el médico que para ver los reflejos te pegan en la rodilla y aunque tú no quieras, la pierna hace así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tocó un nervio que provoca un arco reflejo. Esas son las creencias. Si yo creo que la vida es injusta, ¿qué crees que me va a ocurrir? Pues un montón de injusticias. Todos los libros dicen exactamente lo mismo. Y tú dices, y si todos los libros dicen exactamente lo mismo, ¿por qué no recomiendan tantos? ¿Por qué no recomiendan uno? Porque
porque esperamos o esperan los que nos enseñan que si no reaccionamos con uno, reaccionemos con otro, o si no aprendemos con uno, hagamos caso con otro. ¿Me van siguiendo? Lo que no entendiste con la magia de pensar en grande, a lo mejor con máxima eficacia sí lo hacemos. Pero eso que enseñan es que tú provocaste, o nosotros, porque todos los seres humanos lo hacemos, provocamos nuestras circunstancias. Yo provoqué mis circunstancias de pobreza y de deudas y de apuro en una parte de mi vida. Conozco el negocio, me empiezan a enseñar, acepto y hago caso, y al hacer caso aplico, y cuando aplico empiezo a crear otras circunstancias porque estoy aplicando otras creencias, y al aplicar las creencias sumadas a la acción logro llevarlas a un nivel que tus diamantes, la empresa y todo el mundo quisiéramos que todos llevaran a un nivel de fe, para que no actuemos con esperanza ni con creencia, sino con confianza. El primer peldaño de la fe: confía. Confía, confía. ¿Y qué es confiar? Actúa con fe, siente fe en lo que haces, cree en lo que estás haciendo. ¿Por qué insistimos en que confiemos en lo que hacemos? Porque cuando nosotros confiamos y vemos a alguien y le entregamos la oportunidad, ¿qué crees que el otro siente? Confianza. Siente confianza, porque tú estás transmitiendo confianza. Ahora entiendes por qué alguien puede tener éxito cuando presenta el proyecto y otro alguien que puede ser más versado en el tema, puede tener más información, puede hacer los circulitos más redonditos, puede hacer lo que sea, pero no tiene confianza. Y entonces deja impávido a la persona que lo está escuchando. No pasó nada. Y entonces caes en lo que burlonamente Bobadilla dice: y le dan, y le dan, y le dan. ¿Me sigues? Hay trabajo por tu parte. Sales todos los días verdaderamente a darle, pero sales a darle con el hacha sin filo. Le das el golpe para derribar el árbol, pero tu hacha no tiene filo. Y no tiene filo porque tu mensaje es hueco. No hay valor. No logras conectar. No logras comunicar. Estamos en la era de la comunicación. La era de la información ya pasó. Realmente las eras nunca pasan, sino se van amalgamando. No podemos prescindir de una o de la otra. Pero en este momento, en la era de la comunicación, es importantísimo entender que la comunicación no solo son palabras. ¿Me explico? De hecho, las palabras es lo menos importante de la comunicación. Son lo menos importante de la comunicación. Las palabras llevan un mensaje mental, emocional, de cierto peso.
Pero lo que tú transmites verdaderamente es energético. Es en tu mensaje energético lo que va a impactar en el otro. Si tú no crees, no confías en lo que estás transmitiendo, el mensaje es hueco. Se quedó sin valor. Pero si tú crees en lo que dices, el otro lo siente, recibe el impacto. Y si tu mensaje es efectivo y le estás hablando de algo que valoramos tanto los seres humanos, como la libertad, como el sentido de propósito en la vida, o mejor aún, como la posibilidad de lograr la realización a través de conseguir lo que tu corazón anhela. Lo llames como lo llames, causa, motivo, propósito, o simplemente, como lo llamo yo, sueño. Cuando tú ves el rostro de tu sueño, te vuelves mágico. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos uno. Y cuando tú ves el rostro de tu sueño, le permites al otro que a través de ti él vea el suyo. Y allí hay comunicación. Y el otro quiere lo que tú le ofreces. No es por el champú, que es extraordinario y deja un cabello maravilloso. Es por lo que el otro ve. Es intangible, pero es real. No lo puedes medir, no lo puedes pesar, no lo puedes oler, no lo puedes ver, pero lo sientes. Y en esta era de comunicación, la real comunicación no son palabras, es transmisión. Por eso necesitas confiar. Es la confianza, es la con fe con la que tú te muevas con lo que vas a conseguir. Y de repente tú ves a personas que intelectualmente, tu mente consciente, desaprobaría. Entonces, pero ¿es sacudo? Pues sí, es sacudo. Pero ¿cómo pudo? ¿Me sigues? Pues pudo, porque creyó, porque confió y transmitió eso. Y eso es lo que te vine a compartir. El negocio que yo conocí es el mismo negocio que estás conociendo tú. No lo han cambiado. Es el mismo negocio que pasó por la mente de Rich DeVos y ya iba ganando. Lleva 55 años, sigue vigente, sigue fresco, sigue potente y poderoso. ¿Por qué? Porque su esencia es única. La esencia de este negocio apela, le llama, toca, conecta con la esencia de cada ser humano. Es libertad, es sueño, es realización de una vida que percibimos, intuimos y que no logramos tener. ¿Y sabes por qué? Porque la esperamos. Y en la esperanza el ser humano se empequeñece, porque no fuimos creados para esperar. Fuimos creados para ser.
para actuar, para dominar, para controlar lo que nosotros queremos. Porque esa es nuestra naturaleza. Crear este edificio lo concibió la mente de una persona y tuvo que haberlo visto y fue trazándolo línea a línea hasta que logró verlo en su totalidad. Y en esas líneas que llaman planos y que pocos entienden, él tenía un sueño y consiguió que alguien lo viera, que creyera, que confiara, y le dio el contrato para hacer esto. ¿Te fijas? De igual manera nosotros podemos hacerlo en nuestro negocio. 15 años me detuve. No me quejo. Mal haría si lo hiciera. Durante esos 15 años viví muy bien. Viajé mucho. Abrí nuevos países. Me mantuve en forma. Tanto que 25 años se me hicieron un suspiro. Tengo 65 años ahora. Ya no soy la chiquilla de 40 que fui cuando entré. Soy ahora la jovenzuela de 65. La vida me ha colmado de bendiciones, porque este es un negocio bendito y bendecido. Lo único que tenemos que hacer es llevarle el mensaje de libertad a otros. Unos dirán que sí, qué bueno. Otros dirán que no, qué bueno. El sí y el no debe de ser irrelevante para cualquiera que quiera ser diamante y más. Es irrelevante. Somos mensajeros, mensajeros de libertad. Tengo esto. Y no creas que voy a ser más efectiva yo, porque tengo 25 años de estarlo diciendo, que tú que tienes 25 días de haberlo escuchado. Porque eso no nos da efectividad. La efectividad va a ser qué tanto crees tú. Si me ponen el tiempo, pero pues no leo. ¿Qué tan efectivo vas a ser tú? Va a determinarlo tu grado de fe. Hay dos cosas que determinan el crecimiento de este negocio. Yo lo sabía, pero no se me antojaba hacerlas. Ya lo había hecho una vez. ¿Por qué hacerla dos? 15 años después decido volver a hacerlo, llego ejecutivo. Me he tardado otros 10 añitos en pensar en que no creen que viene siendo bueno cambiar de pie. Como que ya se antoja moverse. Y entonces en estas andamos. Pero no me hace más efectiva, te decía, el tener más tiempo que tú. Lo que me va a hacer, me está haciendo y me hará siempre más efectiva es confiar. La confianza te da frescura. Volver a tener esa magia. Volver a tocar un corazón, no con la palabra. La palabra es el vehículo, pero el mensaje de libertad es confianza. Lo creo y te lo digo. Y aún así, muchos me dirán que no. Pero ¿sabes qué? Espero que 20 que sean buenos me digan que sí. ¿Es mucho pedir? Solo son 20. Me tardé 25 años para decidirme que quiero 20 más. Pero no voy a ser una gloriosa mujer adulta de 85 para conseguirlo, ¿eh? Me he propuesto mucho menos tiempo que eso.
Tú tienes que ver cuánto tiempo quieres seguir invirtiéndole a tu negocio. Porque del momento en que tú lo decidas al momento que se dé, va a ser rapidísimo. Luis Costa, pueden buscar alguno de sus audios, lo dice, que él tardó 2 años en ser diamante. Del momento en que lo decidió al momento en que lo obtuvo fueron 2 años. Y 7 años en tomar la decisión. No es una decisión lo que necesitamos, es un compromiso. Así que a la fe le tienes que agregar el segundo ingrediente, que no es algo romántico. Yo he dicho en cantidad de conferencias que cuando yo hablo del amor no me refiero al amor romántico, me refiero al amor como poder. Si tú le agregas a tu fe amar lo que estás haciendo, va a ser sumamente poderoso. Y entonces los vamos a estar viendo el próximo año pasar por este escenario o por cualquier otro más grande, y van a estar visitando cantidad de escenarios en todo el país como nuevos diamantes. Los veo al rato.